El primer aviso no fue una arruga, fue un silencio. Ese segundo en el que te miras en el espejo y, por un instante, no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. No es la edad, es el desgaste de pequeños pactos que hiciste con la comodidad. Dormir un poco menos solo hoy. Postergar la caminata para mañana. Quitarle importancia al protector solar porque hoy no pega tanto. Y así, gramo a gramo, hábito a hábito, el tiempo aprendió tu nombre y empezó a llamarte antes de lo previsto. Si este tema te toca y quieres más capítulos de esta historia, suscríbete a Motivación en Vena ahora mismo y activa la campanita. Te voy a llevar, paso a paso, por 11 puertas que aceleran tu envejecimiento, y por las 11 llaves estoicas para cerrarlas desde hoy. Andrés lo aprendió una tarde en la que el reloj parecía pesarle en los párpados. Había trabajado desde antes del amanecer y juraría que podía escuchar el zumbido del cansancio rondándole los huesos. El campo estaba en calma, pero su cabeza no. Una maraña de pendientes, facturas, notificaciones y ese hábito reciente de tirar con café lo había empujado a un territorio familiar y peligroso, el piloto automático. Cuando el anciano se sentó a su lado, sin hacer ruido, como hacen las verdades, no vino con sermones, vino con preguntas. ¿Cuándo fue la última noche que dormiste sin el teléfono vigilándote? No recuerdo, respondió Andrés. Pero no me va tan mal. No te va mal, dijo el viejo. Te va rápido. Y rápido es una forma elegante de decir sin cuidar lo esencial. A veces confundimos juventud con ausencia de años. La juventud, pensó Andrés mientras el viento le peinaba los pensamientos, es presencia, sangre que circula sin tropezar, piel que se defiende sin pedir auxilio, mente que descansa y se enciende cuando toca. Lo contrario no llega de golpe, llega en cuotas. 11 cuotas silenciosas. Dormir menos de 8 horas, como despedir, cada noche, al equipo que repara tu cuerpo. El estrés diario sin tregua, convertir la mente en un escenario de guerra y vivir allí. Fumar, enseñarle a tus células a respirar con una ventana cerrada. No beber suficiente agua, pedirle a un río que cante con la garganta seca. Abusar de la cafeína, confundir aceleración con avance. No moverte, dejar que el óxido escriba tu biografía. Azúcar en piloto automático, dulzura hoy, factura mañana. Olvidar la sonrisa, negar al cuerpo su analgésico más antiguo. Dietas drásticas, castigar al templo por culpa del espejo. Sin protector solar, regalarle tu piel al sol como si fuese invulnerable. Saltarte revisiones, vivir sin mapas y llamarlo valentía. El anciano no acusó a Andrés, lo invitó a gobernarse. Le habló de una regla olvidada, cuida lo que controlas, protege lo que te protege y suelta lo que no depende de ti. No era poesía, era ingeniería de vida. Porque cada uno de esos hábitos tiene un reverso sencillo y poderoso, y el estoicismo lo resume en 3 movimientos. Observa, pon nombre al hábito que te roba hoy, no mañana. Decide, elige una acción mínima que cambie la dirección, no la perfección. Persevera, hazlo cada día hasta que deje de costar. Entonces, sube un peldaño. Andrés no salió de aquella conversación convertido en héroe. Salió con una lista corta y una promesa humilde. Esa noche dormiría 8 horas. Al amanecer, bebería agua antes del primer café. Al mediodía, caminaría 30 minutos con el teléfono en modo avión. Pequeño, concreto, medible. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el tiempo dejaba de empujarlo por la espalda para caminar a su lado. No esperes a tener ganas. La acción crea el ánimo. La disciplina de hoy es la juventud de mañana. Hay batallas que se ganan con épica y otras con hábitos. Esta historia va de las segundas, de cómo 11 decisiones pequeñas cambian tu piel, tu energía y tu mirada. En los próximos capítulos vas a entrar dentro de cada hábito. Verás cómo te envejece sin estridencias, que lo alimenta en tu rutina y, sobre todo, que gesto estoico lo desmonta desde la raíz. No hablaremos de teorías para sentirnos bien 10 minutos. Hablaremos de prácticas tan simples que dan vergüenza, hasta que las haces y el espejo te lo agradece. El anciano se levantó, se sacudió el polvo de los pantalones, y antes de irse, dejó una última idea en el aire, de esas que no hacen ruido pero mueven montañas. No puedes negociar con el tiempo, dijo, pero puedes invertirlo. Y la primera inversión es dormir, respirar, moverte, beber agua, elegir la luz, examinarte. Eso no te roba horas, te las devuelve con intereses.
Andrés se quedó mirando el surco que acababa de trazar el arado. Era recto, limpio, decidido. Así, pensó, quiero que sean mis días. Y esa noche, por primera vez en meses, puso el teléfono fuera del cuarto. Cuando cerró los ojos, no oyó notificaciones. Oyó obreros. Los suyos. Volvían al turno. Andrés descubrió que su casa tenía un cuarto secreto. No estaba detrás de una pared ni bajo el suelo. Aparecía cada noche cuando apagaba la luz y dejaba el teléfono en la cocina, boca abajo, como si fuese un gato que intenta colarse en la habitación. Ese cuarto se llamaba sueño, y dentro había una fábrica. No de humo, sino de reparaciones. Allí trabajaban obreros silenciosos que solo fichaban si Andrés cerraba los ojos a tiempo. Un equipo repasaba las paredes de su piel con andamios de colágeno, otro revisaba el sistema inmune, apretando tornillos sueltos, un tercero ordenaba recuerdos en estanterías nuevas para que al día siguiente supiera decidir sin fatiga. Cuando se acostaba tarde, como solía, los obreros llegaban, veían la puerta cerrada y se marchaban. No se enfadaban. Lo apuntaban. Y el desgaste seguía sumando intereses. Aquel lunes, el anciano regresó con una pregunta incómoda. ¿Duermes poco porque tienes mucho que hacer, o tienes mucho que hacer porque duermes poco? Andrés sonrió de medio lado. Sabía la respuesta. Las jornadas que encadenaba se parecían a un caballo desbocado, mucha velocidad, poca dirección. El sueño cortado era su orgullo secreto. Yo aguanto. Aguantaba, sí, como un puente con grietas. Esa noche ensayó un rito sencillo. Apagó pantallas una hora antes, dejó el vaso de agua en la mesita, cerró la persiana hasta oír cómo la calle se convertía en murmullo. Le costó. Al principio la mente pateaba como un potro. Pendientes, números, la cosecha, la notificación que quizá. No. Respiró. Se dijo, como un estoico que vuelve al centro. Ahora mando yo. Lo demás, mañana. Cuando por fin se durmió, entró a la fábrica. La primera sala se llamaba restauración. Los obreros reparaban micro roturas del día, como si pasaran una espátula fina por los músculos para devolverle su brillo. La segunda se llamaba limpieza. Andaban con cubos invisibles retirando residuos que la vigilia deja por todas partes. La tercera era archivo. Colocaban emociones en cajas con etiquetas nuevas. Lo vivido más temprano ya no pesaba igual, como si alguien hubiese ajustado la balanza. En mitad de la noche, Andrés despertó un instante, esa frontera donde uno cree que no duerme pero el cuerpo sí, y comprendió algo fundamental. No estaba perdiendo tiempo, lo estaba comprando. Las horas de sueño no eran gasto, eran capital productivo. Lo barato, en su antigua lógica, había sido recortar descanso, saco 2 horas más y adelanto. Lo caro era levantarse con la cabeza enturbiada, la piel mate, la paciencia corta y decisiones torcidas que luego costaban doble. Al amanecer, el anciano lo esperaba junto al portillo. «Has conocido a tus obreros», dijo, sin preguntar. «Ahora protégelos». «¿Cómo?», respondió Andrés. «Como protegerías a tu mejor herramienta, con respeto. Dals horario. Dals oscuridad. Dals silencio. Y no los sobornes con luz azul ni con sorbos amargos cuando ya terminaron su turno». Andrés bajó la vista. Recordó tantas noches de heroicidad inútil, solo un capítulo más, solo un correo más, solo un scroll más. Eran pequeñas traiciones. El día siguiente siempre se cobraba su precio, una mirada opaca, una respuesta más brusca con quien menos lo merecía, un atajo que salía caro en el campo. El envejecimiento, se dio cuenta, no es una sentencia del calendario, es una colección de negligencias. Desde entonces, su valentía cambió de máscara. Ya no era el que presume de dormir poco, sino el que se retira a tiempo. Al contarlo en la taberna, alguno se rió. «Qué exagerado, Andrés, si estás hecho un toro». Él también lo habría dicho antes. Pero ahora conocía el cuarto secreto y a quienes lo habitaban. Entendió que el mundo aplaude al que arde sin medir el oxígeno, y luego, cuando se apaga, lo llama cosas de la vida. Él eligió otra épica, llegar lejos sin quemarse. Aquella semana, la fábrica trabajó 7 noches seguidas. Nada mágico ocurrió al 8º día, salvo lo único importante. El espejo devolvía a un hombre con los ojos más limpios, el humor más largo y un pulso más firme. El campo seguía siendo el mismo, pero el que lo caminaba no. A mediodía, bajo un sol serio,
Entendió por qué los viejos sabios repetían la misma enseñanza de 1000 formas: gobierna tu ritmo y el tiempo dejará de gobernarte. Antes de marcharse, el anciano le dejó una imagen. Imagina que tus años son una finca. El sueño no es un lujo que pones en la entrada cuando te sobra espacio. Es la viga maestra. Si la quitas, el tejado de tus días parece aguantar, hasta que no. Y con la misma discreción con la que llegó, se alejó por el camino de tierra, pequeño contra el paisaje, enorme en el recuerdo. La fábrica nocturna no volvió a cerrar. Y cada mañana, al abrir los ojos, Andrés pensaba lo mismo: he invertido bien. Porque, aunque nadie lo vea, dormir a su hora es un acto de amor propio. El más humilde. El más rentable. Andrés pensaba que el cansancio era su mayor enemigo, hasta que conoció al verdadero, el estrés. No el de un día difícil, sino el de cada día, como un cuchillo apoyado en la garganta que nunca termina de cortar, pero que nunca se retira. Era ese peso que no ves, que no sangra, pero que deja marcas por dentro. Lo descubrió una tarde en la plaza. Mientras el sol caía, se dio cuenta de que ya no disfrutaba del murmullo de los niños jugando ni del olor a pan recién hecho. Todo lo que veía eran problemas disfrazados. Si había risas, pensaba en el ruido; si había calma, en lo que podía romperse mañana. El anciano se sentó a su lado, con la misma paciencia de siempre, y dijo: tu frente está más arrugada por las ideas que por los años. Andrés bajó la mirada. No tenía arrugas profundas, pero sí esa tensión que frunce la frente aunque no haya sol. No lo hago a propósito, susurró. Solo pienso en todo lo que falta. Eso no es pensar, corrigió el anciano. Eso es pelearte con fantasmas. El estrés, le explicó, es como un ejército que ocupa tu cuerpo. Al principio parece útil, te mantiene alerta, listo para la batalla. Pero cuando nunca se marcha, saquea tu interior, sube la presión, quita elasticidad a tu piel, roba sueño, seca la sonrisa. Y lo peor es que lo normalizamos. Caminamos con esa daga diaria en el pecho creyendo que es parte del uniforme de la vida moderna. Andrés recordó cómo había pasado la última semana, tragando cada problema con café, cada preocupación con azúcar, cada silencio con pensamientos que no callaban. Estoy resolviendo, se decía, pero en realidad se estaba consumiendo. ¿Y cómo se suelta este cuchillo?, preguntó. El anciano le mostró sus manos vacías. Así, no aferrándolo. Le enseñó a respirar de otro modo, no como quien jadea tras correr, sino como quien abre espacio dentro de sí mismo. Inhala, deja entrar calma. Exhala, suelta la carga. No eran palabras mágicas, pero en el banco de la plaza, Andrés notó por primera vez en mucho tiempo que el aire podía acariciar. Esa noche intentó algo distinto. En lugar de repasar problemas antes de dormir, escribió 3 cosas buenas del día: una conversación amable, la siembra que había quedado recta, la risa breve de un vecino. Al poner punto final, el corazón no corría. Se sintió, por un momento, dueño de su pecho. Con los días, comprendió la enseñanza estoica: no es el mundo el que envejece tu rostro, es la manera en que lo miras. Si miras con miedo, tu piel se tensa, tu cuerpo se defiende como si todo fuera ataque. Si miras con calma, incluso el mismo sol parece más tibio. El estrés no desapareció. Nadie se libra de él por completo. Pero Andrés aprendió a domesticarlo, a tratarlo como a un visitante incómodo al que no se le da la cama más cómoda. Venía, sí, pero ya no mandaba. Y en su frente, poco a poco, volvieron a aparecer líneas distintas, no de preocupación, sino de serenidad. Porque el secreto no estaba en huir de las batallas, sino en recordar que ninguna se libra bien con las manos temblando. La primera vez que Andrés encendió un cigarro no lo hizo por placer, sino por pertenecer. La taberna estaba llena de hombres mayores que lo miraban como si aquel gesto fuera el pase de entrada a la adultez. Lo prendió, tosió, y rieron. «Ya eres uno de nosotros», le dijeron. Lo que no sabía es que en ese instante había invitado a un ladrón invisible a sentarse en su mesa. El humo no gritaba, no empujaba, no dolía al instante. Era astuto, se deslizaba por dentro como un huésped silencioso. Cada bocanada era una moneda de juventud gastada sin darse cuenta. Y lo peor, al día siguiente no pasaba nada, y esa aparente normalidad lo convencía de que todo estaba bajo control. El anciano lo encontró en el campo, descansando bajo un árbol,
con un cigarro colgando de los labios. No dijo nada al principio. Se limitó a mirarlo, como quien contempla a alguien que cava su propia tumba con paciencia. ¿Sabes qué es eso?, preguntó al fin. Un descanso. No, Andrés. Es un pacto. Estás cambiando aire limpio por humo, oxígeno por ceniza, juventud por arrugas. Andrés se rió, medio incrédulo. Va, todos lo hacen. Y todos envejecen antes de tiempo, respondió el viejo, sin levantar la voz. El tabaco no mata rápido, le explicó, porque esa es su trampa. Lo que hace es robar despacio, la elasticidad de la piel, la fuerza de los pulmones, la luz en los ojos. Cada célula lucha por oxígeno como un pez fuera del agua, y en esa batalla silenciosa la piel se marchita, las manos tiemblan y el aliento se vuelve pesado. El espejo tarda en delatarlo, pero cuando lo hace ya es tarde. Andrés pensó en la metáfora que el anciano le regaló. Fumar era como dejar entrar a unos ladrones todas las noches en casa. No se llevaban nada grande, solo objetos pequeños. Un reloj, una fotografía, una taza. Y al cabo de los años, un día despertabas y la casa estaba vacía. El camino estoico no consistía en prohibirse por miedo, sino en entender que la disciplina es la verdadera libertad. Que cada bocanada no era un placer, sino una cadena más al cuello. Y que elegir aire limpio era un acto de respeto propio, no un sacrificio. Una tarde, mientras el sol caía, Andrés apagó el cigarro contra una piedra. No con gesto heroico, sino con calma. Como quien cierra una puerta que nunca debió abrir. Nadie lo aplaudió, pero él sintió un alivio extraño. Era la primera vez en años que su respiración no tenía dueño ajeno. El anciano, viéndolo desde lejos, solo asintió. Has recuperado un trozo de vida. No lo pierdas otra vez. Y Andrés entendió que a veces el coraje no se mide en batallas ganadas contra otros, sino en batallas silenciosas contra uno mismo. Dejó el humo atrás, y cada respiro, desde entonces, se convirtió en un recordatorio de que la verdadera juventud se defiende con aire limpio. El cambio más inesperado llegó con algo tan simple como un vaso de agua. Andrés, acostumbrado a beber solo cuando la sed le apretaba la garganta, no se había dado cuenta de que caminaba con un desierto dentro. Su piel, sus labios, su energía, todo parecía vivir en una sequía silenciosa. Una mañana, mientras trabajaba la tierra, el anciano le entregó una jarra de agua fresca. Andrés bebió con ansiedad, como si fuera el primer sorbo en días. El viejo lo miró y dijo: Tu cuerpo no pide agua solo cuando la lengua se seca. Pide antes. Pero tú has olvidado escuchar. Andrés se detuvo. Nunca había pensado en eso. ¿Cuántas veces había ignorado a su cuerpo, esperando a que gritara en lugar de atender susurros? Cada dolor de cabeza, cada cansancio injustificado, cada piel apagada eran mensajes que había desechado como si fueran ruido de fondo. El anciano continuó. Imagina tu organismo como una huerta. Si la riegas tarde, las plantas no mueren al instante, pero pierden fuerza, se secan por dentro, y cuando llega el sol fuerte ya no aguantan. Tú eres esa huerta. Y al no hidratarte, te marchitas antes de tiempo. La comparación golpeó fuerte. Andrés conocía de sobra lo que pasa con un campo cuando el agua no llega a tiempo. Grietas en la tierra, hojas que se doblan, frutos pequeños. Y en ese espejo natural vio su propio reflejo. Aquella noche decidió probar. Colocó una jarra de agua junto a su cama y otra en el campo. Cada vez que miraba una de ellas, bebía, aunque no tuviera sed. Al principio parecía un gesto tonto, pero en pocos días notó algo extraño. Sus ojos tenían más brillo, su piel menos rigidez, su mente más claridad. El agua no le estaba regalando juventud, le estaba devolviendo la que él mismo había abandonado. El anciano resumió la lección con una frase que se le quedó grabada. No esperes a que tu cuerpo te ruegue. Dale agua antes de que grite. Ese es el verdadero autocuidado. Andrés comprendió que el envejecimiento no siempre viene en forma de arrugas visibles. A veces llega como una fatiga que nunca se va, como una piel que pierde luz, como un ánimo que arrastra los pies. Y que un gesto tan humilde como beber agua podía ser un acto de rebeldía contra ese desgaste. Esa noche, al mirar el vaso medio lleno sobre su mesa, sonrió. Entendió que no era solo agua, era una elección, una declaración de guerra contra el abandono. Desde entonces, cada sorbo se convirtió en un recordatorio: mi cuerpo es mi tierra. Y yo decido regarla.
El día que Andrés creyó ser invencible fue también el día en que más se engañó. Amaneció cansado, con los ojos pesados y el cuerpo arrastrando pasos, pero ahí estaba su salvación, una taza de café negro, humeante, casi sagrada. La primera le devolvió algo de energía, la segunda le encendió la mente, la tercera le aceleró el pulso, y para cuando llegó la cuarta, ya no sabía si estaba despierto o prisionero de una extraña carrera contra sí mismo. El anciano lo observaba desde la puerta del campo, con esa paciencia de quien ya ha visto a muchos caer en la misma trampa. «Crees que corres más rápido», le dijo, «pero en realidad solo estás quemando el motor». Andrés lo miró, con la taza todavía en la mano. «¿Y qué otra opción tengo? Sin café, no funciono». El viejo sonrió. «Exacto. El problema no es el café. El problema es que ya no sabes funcionar sin él. La cafeína», explicó, «es como un prestamista amable. Te da energía prestada, te hace sentir fuerte, lúcido, casi invulnerable. Pero lo que no te dice es que cobra intereses altos. Cada taza extra adelanta una fatiga que después se multiplica, seca el sueño, roba la calma y hace que el corazón se agite como si quisiera escapar de tu pecho». Esa noche, incapaz de dormir, Andrés recordó todas las veces que se había prometido tomar solo un café más para resistir el día. Y comprendió que lo que había llamado resistencia era en realidad dependencia. Había puesto su vitalidad en manos de un grano tostado y, sin darse cuenta, había permitido que un hábito dictara el ritmo de su vida. El anciano le dio un consejo sencillo, casi obvio, pero revelador. No bebas café para sustituir el descanso. Bébelo, si quieres, como un gusto, pero nunca como un bastón. Porque un bastón que no suelta se convierte en cadena. Al principio, Andrés sintió miedo. ¿Cómo se enfrentaría a las largas jornadas sin su aliado líquido? Decidió probar, reduciendo poco a poco. La primera semana cambió la cuarta taza por agua. La siguiente, la tercera. Descubrió que la ansiedad bajaba, que las noches eran más profundas, que las mañanas no necesitaban tanto combustible. No dejó el café por completo, no lo necesitaba, pero recuperó el poder de elegir. Y en esa elección encontró una lección estoica: la libertad no es tenerlo todo, es no depender de nada. Al cabo de un mes, al mirar su reflejo en el agua de la acequia, vio un rostro distinto, menos ojeras, más calma, más dueño de sí mismo. El café ya no era un amo disfrazado de aliado, sino un invitado ocasional. Y esa diferencia, invisible para muchos, se convirtió en un cambio monumental dentro de él. Porque a veces envejecer no es cuestión de años, sino de cómo tratamos a nuestro propio motor. Y ese motor, entendió Andrés, no funciona con trampas, sino con equilibrio. El día que Andrés quiso celebrar un buen negocio se regaló un pastel enorme, cubierto de glaseado brillante. Al principio fue una fiesta en la boca, dulzura, energía, un pequeño cosquilleo de satisfacción. Pero una hora después, lo que quedaba era una pesadez extraña, como si cada cucharada le hubiera robado una chispa de vitalidad. El anciano lo encontró sentado, somnoliento, con el envoltorio del pastel a medio arrugar. ¿Disfrutaste?, preguntó. Claro, estaba delicioso. Entonces dime, ¿por qué tu rostro parece más cansado que hace una hora? Andrés no supo qué responder. Nunca había pensado que algo tan inocente como el azúcar pudiera dejar huella tan rápido. El viejo, con voz serena, explicó. El azúcar es un actor de teatro, entra con luces y aplausos, pero tras bambalinas deja el escenario en ruinas. Inflama tu cuerpo, roba elasticidad a tu piel, se adhiere al colágeno como un ladrón silencioso. Y cada exceso es como firmar un contrato: hoy brillo, mañana me marchito. Andrés recordó cuántas veces había usado lo dulce como premio, como refugio, como excusa. Era su consuelo en días malos y su celebración en días buenos. En realidad, se había convertido en su cadena más sutil. El anciano lo retó con una metáfora que no olvidaría. Piensa en tu vida como una balanza. En un plato está el placer fugaz del azúcar, en el otro, tus años futuros. Cada bocado decide qué plato pesa más. ¿Cuál eliges? El silencio se hizo largo. Andrés miró el campo, las manos marcadas por el trabajo, y comprendió que el verdadero sabor no estaba en un dulce, sino en un cuerpo que no le fallara antes de tiempo. Desde entonces, no dejó de probar pasteles, pero los convirtió en rarezas, no en costumbre. Y en ese cambio descubrió la verdadera dulzura, la de la disciplina.
porque entendió que el azúcar no era un enemigo en sí, sino su uso como refugio automático, como bálsamo fácil. El problema no estaba en la boca, sino en el alma que buscaba llenar vacíos. Poco a poco, su piel recuperó brillo, sus días fueron más estables, sus noches más tranquilas. Y lo más importante, recuperó la sensación de estar en control, de no ser títere de un antojo disfrazado de necesidad. El anciano, viéndolo más erguido, concluyó: el azúcar es como la mentira. Al principio endulza, después amarga. Si aprendes a reconocerla, no te dejará cicatrices prematuras. Y Andrés supo que había dado un paso más, no hacia la perfección, sino hacia la libertad de elegir con conciencia. Andrés había aprendido a trabajar con disciplina, a cuidar el agua que bebía, a limitar el café y a reducir el azúcar. Sin embargo, había un detalle que nadie le había señalado, hasta que el anciano lo miró directamente a los ojos y le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que sonreíste sin motivo? Andrés se quedó callado. Buscó en su memoria y no halló la respuesta. Sus días eran una cadena de tareas cumplidas, cuentas resueltas y cansancio arrastrado. Había confundido la seriedad con madurez, la dureza con fortaleza. Creía que reír era un lujo reservado para los despreocupados. El anciano lo condujo frente a un espejo antiguo que había en la taberna. «Mírate», le dijo. «Tus labios se han vuelto rígidos, como si se hubieran olvidado de doblarse hacia arriba. No es la edad, es el olvido de la alegría». Fue un golpe inesperado. Andrés había notado arrugas prematuras, pero nunca había pensado que fueran fruto de la falta de sonrisas. El sabio continuó: la sonrisa no es solo un gesto. Es un mensaje que envías a tu cuerpo. Cuando sonríes, liberas tensión, tus vasos sanguíneos se relajan, tu piel recibe oxígeno, tu corazón se aligera. Pero cuando pasas semanas sin sonreír, cargas más años de los que tienes. Te marchitas por dentro y el mundo lo ve por fuera. Andrés recordó entonces su niñez, cuando corría por los campos y reía por cualquier cosa: una piedra con forma rara, un perro que se sacudía, la lluvia inesperada. Esa risa no pedía permiso. Se había ido apagando con los años, sustituida por la gravedad de los problemas. El anciano le regaló un consejo simple: sonríe aunque no tengas motivos. Hazlo como acto de rebeldía contra el tiempo. La vida no deja de ser dura porque sonrías, pero tú dejas de envejecer tan rápido. Esa misma tarde, Andrés se obligó a probar. En el mercado, al recibir las monedas de un cliente, dibujó una sonrisa tímida. No era natural al principio, pero algo cambió. El hombre le devolvió la sonrisa, y esa chispa lo acompañó el resto del día. Descubrió que la risa no era un premio, era una herramienta. Con el tiempo, empezó a encontrar motivos en lo pequeño: en el ladrido torpe de un perro, en el saludo de un niño, en un rayo de sol que se colaba entre las ramas. Cada sonrisa era un recordatorio de que no estaba hecho solo para resistir, sino también para disfrutar. El anciano cerró la enseñanza con palabras que se grabaron en su memoria. Sonreír es como regar tu alma. Hazlo a diario y nunca te faltará juventud. Desde entonces, Andrés dejó de ver la sonrisa como un adorno. La convirtió en un escudo contra el desgaste invisible del tiempo. Porque entendió que, en silencio, la tristeza crónica envejece más que los años. Un invierno, Andrés notó que su ropa le quedaba más ajustada de lo habitual. El reflejo del espejo le devolvía una figura cansada, y en un arranque de impaciencia decidió tomar un atajo: dejar de comer casi todo, saltarse comidas, probar métodos que escuchaba en la plaza o leía en panfletos. Durante unos días, el hambre se convirtió en su compañero, y el peso comenzó a bajar con rapidez. Pero, junto a los kilos, también empezó a desaparecer su fuerza, su energía y el brillo de su piel. El anciano lo vio una mañana en el campo, con la azada en la mano y el cuerpo débil como si hubiera envejecido 10 años de golpe. «¿Qué estás haciendo contigo?», preguntó con voz grave. «Estoy corrigiendo mis excesos», respondió Andrés, con una mezcla de orgullo y cansancio. El viejo negó con la cabeza. «No, Andrés. Estás castigando a tu cuerpo por querer cuidarlo. Y el castigo siempre deja cicatrices. Las dietas drásticas», explicó, «son como fuegos artificiales. Impresionan al inicio, pero se apagan rápido y dejan el cielo lleno de humo. Al privar al cuerpo de lo esencial, lo obligas a consumir su propia reserva, debilitando músculos, apagando la piel y desgastando los órganos.
Lo que parece un triunfo momentáneo es, en realidad, un viaje acelerado hacia el envejecimiento. Andrés recordó lo que sentía cada noche, la piel floja, el rostro apagado, el ánimo bajo. Se dio cuenta de que había cambiado el espejo por la salud, y que en esa transacción siempre se pierde. El anciano lo llevó hasta un campo recién sembrado. Mira estas semillas. Si las riego con furia un solo día y luego las olvido, ¿crees que crecerán sanas? No, admitió Andrés. Entonces entiende que tu cuerpo no necesita extremos, necesita constancia. No pidas milagros, pide disciplina. Fue un despertar duro. Andrés abandonó las dietas drásticas y comenzó a escuchar lo que su cuerpo pedía de verdad. Comidas equilibradas, sin prisas, sin castigos. Aprendió que un trozo de pan no lo condenaba y que una ensalada no lo salvaba por sí sola. Lo que importaba era la danza diaria entre placer y nutrición, disfrute y cuidado. Con el tiempo, su energía volvió. Sus amigos notaron que ya no parecía apagado, que volvía a tener la firmeza de antes. Y en el fondo, Andrés comprendió que el verdadero cambio no estaba en la báscula, sino en la relación que había construido con su propio cuerpo. El anciano cerró la enseñanza con una frase que lo acompañaría para siempre. El cuerpo no es un enemigo que debes vencer, Andrés. Es un aliado que debes honrar. Y cuando lo castigas con prisas, lo haces envejecer antes de hora. Ese día, Andrés aprendió que la paciencia también es una forma de juventud. Porque lo que se gana con equilibrio perdura, y lo que se arranca con violencia siempre se pierde. Andrés siempre había creído que el sol era su aliado. Le calentaba la espalda en el campo, le iluminaba las mañanas y le daba esa sensación de vida que ningún otro elemento podía darle. Pero también lo había subestimado. Para él, el protector solar era un invento de turistas y de veraneantes en la playa, no de agricultores curtidos que trabajaban con las manos. Hasta que un día, mientras revisaba su rostro en el espejo de la taberna, vio algo que no esperaba, la piel áspera, manchada, con arrugas que parecían haber aparecido de la noche a la mañana. No eran surcos de esfuerzo, eran huellas de un enemigo silencioso que lo acompañaba desde hacía años, la radiación del sol. El anciano lo encontró poco después y le dijo con ironía: «Luchas contra el cansancio, contra el azúcar, contra el humo, pero ¿y contra el sol? Ese lo dejas entrar todos los días sin cerrar la puerta». Andrés intentó justificarse. «Es el sol, maestro. ¿Cómo voy a protegerme de algo tan natural?». El viejo sonrió. «La lluvia también es natural, y aún así levantas un techo para no empaparte. ¿Por qué crees que tu piel no merece su propio refugio?». Fue entonces cuando comprendió que el sol no descansa. Aunque las nubes cubran el cielo o aunque uno se quede en la sombra, los rayos siguen atravesando, golpeando en silencio, acelerando un reloj que no se ve, pero que deja marcas. Cada día sin protección era como firmar un contrato con el envejecimiento prematuro. Andrés decidió probar. Una mañana aplicó protector solar antes de salir al campo. El gesto le pareció extraño, casi ridículo. Pero a los pocos días, notó algo distinto. Su piel ya no ardía al final de la jornada, y las nuevas manchas dejaron de aparecer. Por primera vez, entendió que aquel pequeño hábito no era una vanidad, sino una inversión en su futuro. El anciano le explicó. Los estoicos decían que no puedes controlar lo que no depende de ti, pero sí puedes prepararte. El sol no puedes apagarlo, pero sí puedes defenderte de él. La verdadera sabiduría es anticiparse. Esa frase le caló hondo, porque descubrió que cuidar la piel no era solo estética, era respeto por el propio cuerpo, era la diferencia entre llegar a viejo con dignidad o llegar antes de tiempo con la piel marchita. Desde entonces, el protector solar se volvió tan habitual como lavarse la cara o ponerse la camisa. Un ritual silencioso, casi invisible, pero poderoso. Y cada mañana, al extenderlo sobre su piel, Andrés sentía que estaba diciendo al sol: «Te respeto, pero no te pertenezco». El anciano, satisfecho, le dio la última enseñanza del día. La juventud no se hereda, se protege. Y quien protege su piel protege su historia. Andrés entendió que el sol podía seguir brillando con toda su fuerza. Pero ahora, él había aprendido a poner un escudo. Y ese simple gesto era, en sí mismo, una victoria contra el paso del tiempo. Andrés nunca había sido amigo de hospitales ni consultas. Decía que eran para los débiles, que mientras pudiera trabajar y mover la azada, no necesitaba que un desconocido le dijera cómo estaba su salud.
Se convencía de que ignorar los chequeos era sinónimo de fuerza, cuando en realidad era descuido disfrazado de valentía. Un día, el anciano lo llevó a caminar por el pueblo. Pasaron frente a la clínica y se detuvo justo en la puerta. ¿Por qué nunca entras aquí, Andrés? Él se encogió de hombros. Porque me siento bien. ¿Para qué perder el tiempo? El viejo suspiró. Te equivocas. No entras porque tienes miedo de lo que puedas descubrir. Ese comentario lo golpeó más que cualquier arruga en el espejo. No era orgullo, era temor. Temor a encontrar un problema, temor a confirmar que el cuerpo no era invencible. Pero mientras lo negaba, el tiempo seguía corriendo la cuenta. El anciano le explicó. Cada revisión es un espejo que te muestra lo que tú no quieres ver. Saltártelas no detiene el paso de los años, solo te roba la oportunidad de adelantarte a lo inevitable. El sabio no espera a que el techo se derrumbe, revisa las vigas a tiempo. Andrés recordó entonces el campo, nunca dejaba pasar una temporada sin revisar las acequias, porque sabía que una grieta pequeña podía arruinar toda la cosecha. ¿Por qué con su cuerpo hacía lo contrario? Finalmente, decidió acudir. El médico lo recibió con calma, le hizo preguntas, revisó sus signos, tomó muestras. No hubo grandes sorpresas, pero sí advertencias. La presión un poco alta, la necesidad de cuidar más la dieta, chequeos que debía repetir cada año. Al salir, Andrés sintió algo extraño, no miedo, sino alivio. Porque ahora ya no caminaba a ciegas, tenía un mapa. El anciano, que lo esperaba fuera, le puso una mano en el hombro. ¿Ves? La verdadera fortaleza no está en ignorar la fragilidad, sino en anticiparse a ella. Desde entonces, Andrés incorporó las revisiones médicas a su vida como parte de su disciplina. No eran visitas incómodas, eran inversiones en tiempo de calidad. Comprendió que cada chequeo era una oportunidad para prolongar sus días de fuerza, para seguir trabajando su tierra, para seguir sonriendo con dignidad. La enseñanza final fue clara: cuidar de uno mismo no es egoísmo, es responsabilidad. Porque la vida no es solo resistencia, también es prevención. Al caer la tarde, mientras observaba su campo fértil, Andrés se dio cuenta de que ya no temía envejecer. Porque había dejado de sumar años sin rumbo y había comenzado a sumar años con conciencia. El anciano se despidió con una última frase que resonaría siempre en su memoria. El tiempo no se detiene, Andrés. Pero tú puedes decidir cómo llegas a él. Y ese, créeme, es el mayor poder que tienes. Andrés cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Por primera vez, entendió que la juventud no se pierde con la edad, sino con los hábitos que elegimos cada día.